Amigos de últimas noticias de hoy, 6 estados están pagando pagos directos por valor de hasta $1,700 durante este mes de agosto. Como bien sabemos, la inflación sigue siendo alta. Millones de estadounidenses pueden estar esperando pagos de alivio por este mes de agosto. También los invitamos a que se queden hasta el final del video, ya que estaremos nombrando los estados que ya han aprobado el SNAP EBT faltante en este mes. Los estados de todo el país han estado ofreciendo a los residentes asistencia financiera en forma de cheques o de pagos directos. Algunos estados más recientes, como Connecticut y como Nuevo México, también han estado ofreciendo pagos únicos que se estarían emitiendo en cualquier momento durante este mes de agosto. Algunos han utilizado específicamente su excedente de impuestos, mientras que otros ofrecen los pagos así como la devolución de impuestos. A continuación, se encuentran los 6 siguientes estados que ya están enviando cheques o pagos directos durante este mes. Para empezar, hablaremos de Nuevo México, el cual está ofreciendo hasta $1,000 en pagos directos. Cientos de miles de residentes ya están comenzando a recibir su segunda ronda de reembolsos de impuestos. Estos reembolsos tienen un valor desde $250 para solteros y $500 para parejas casadas o cabezas de familia. Esto se estará entregando automáticamente a los contribuyentes calificados que presentaron una declaración de impuestos sobre la renta personal del 2021. Para ser elegible debe cumplir con las pautas específicas de ingresos, que son las siguientes. Las parejas casadas que presentan declaraciones conjuntas, los cabezas de familia y los cónyuges sobrevivientes deben tener ingresos inferiores a los $150,000 por año. Los contribuyentes solteros y las personas casadas que presentan una declaración por separado deberían estar ganando menos de $75,000 al año. El Departamento de Impuestos e Ingresos de Nuevo México afirmó por primera vez que los cheques en papel comenzarán a procesarse y a enviarse durante este mes de agosto. Sería el segundo lote, ya que el primero se envió en el mes de julio. Sin embargo, también advirtió que tiene una capacidad limitada en la cuestión de cantidad de cheques que pueden imprimirse por día, por lo cual el proceso podría demorarse en todo este mes. Luego existe también la ronda final que estaría reembolsándose muy posiblemente a finales o inicios del próximo mes. Luego tenemos al estado de Florida, donde los cheques se estarían enviando automáticamente a casi 60,000 residentes elegibles. Para calificar a este pago único de $450, los residentes deben cumplir con los siguientes requisitos. Deben ser los padres de crianza. Pueden ser también cuidadores de familia o cuidadores no familiares. También pueden ser familias que reciben asistencia en efectivo por parte del programa TAM. Deben ser participantes del programa de asistencia de tutela. Estos cheques estarían llegando entre el 25 de julio pasado y el próximo 12 de agosto, según el Departamento de Niños y Familias de Florida. Luego tenemos al estado de Colorado, donde $1,500 estarían saliendo para sus residentes. Si bien la fecha límite para que los habitantes de Colorado presenten una declaración y reciban sus reembolsos durante el verano ya pasó, aún pueden reclamar el dinero, pero este caso tendría que esperar un poco más de tiempo, ya que esto se aplica siempre que presente una extensión antes del 17 de octubre. Sin embargo, aquellos que ya presentaron sus impuestos antes del 30 de junio ya están en línea para recibir sus cheques de reembolsos a finales de este mes de agosto. Si presenta su solicitud después de esa fecha, entonces puede estar esperando recibir su dinero próximamente en el mes de octubre a diciembre. Algunos dicen por allí que tal vez esté llegando el próximo año. Los reembolsos tienen un valor de $750 para individuos, mientras que el monto para contribuyentes en conjunto es hasta de $1,500. Alrededor de por lo menos 3 millones de residentes están ya en fila para recibir este dinero, según el gobernador Jared Polis. Luego tenemos a Chicago, Illinois, el cual estaría enviando mensualmente cheques de $150. Los residentes de Chicago, Illinois pueden solicitar cada mes fondos de tarjetas de tránsito y gasolina.
La fecha límite para solicitar los próximos $150 es cada uno del mes, o sea, el 1 de agosto ya podrían haber hecho este trámite y haber recibido sus $150. Para presentar la solicitud debe ser obviamente residente de Chicago, tener al menos 18 años y una calcomanía de la ciudad actual. Tiene que ser válida con información postal correcta para su vehículo. Además, su ingreso debe ser igual o inferior al 100% del ingreso medio del área de Chicago. Esto es alrededor de $93,000 anuales para un hogar de 4 personas. Cada mes hasta el mes de diciembre habrá una lotería en la segunda semana del mes. Los seleccionados serán notificados vía correo electrónico. Bajo el programa Chicago también se emitirá hasta 50,000 tarjetas de gasolina prepagadas de $150 y también 100,000 tarjetas de tránsito prepagadas de $50. Se distribuyen todos los meses, así que si usted no presentó su solicitud antes de la fecha límite que fue el 1 de agosto, no se preocupe, ya que en los próximos meses puede seguir presentando su solicitud en línea o en cualquier ubicación de la Biblioteca Pública de Chicago o fácilmente enviando una carta por correo. Antes de continuar con las noticias, recuerden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita, denle un gran like a este video, ya que así sabremos si quieren seguir siendo informados con lo último sobre estímulos económicos, sobre SNAP EBT y sobre el seguro social. Sin más comentarios, continuamos con el video. Ahora tenemos a Hawái, donde está enviando hasta $1,200. Hablamos de un reembolso de impuestos por única vez a fines de este mes de agosto. Aquellos que ganen menos de $100,000 al año van a recibir un reembolso de $300. Si está encima de ese umbral, pero por debajo de los $200,000, obtendría $100. Además, las familias con niños van a obtener mucho más dinero. Por ejemplo, una familia de 4 personas estarían recibiendo hasta $1,200. Según el Departamento de Impuestos de Hawái, se espera que los reembolsos comiencen a salir durante la última semana de agosto. Aquellos que reciben cheques en papel deben esperar de 3 a 4 semanas para que llegue este dinero. Y por último tenemos a Connecticut, donde se aprobó créditos fiscales por hijos de $250. Esto va por niño por hogar, un crédito máximo de $750. Pero las familias tenían que haber presentado su solicitud antes del 31 de julio. Si no lo hizo, no se preocupe, porque a finales de este mes de agosto podrá volver a presentarlo. Las siguientes pautas de ingresos deben cumplirse para poder calificar el crédito. Debe ser soltero o casado. Y si es casado, presentar su declaración por separado, $100,000 anuales o menos. Cabeza de familia, máximo $160,000 anual. O si es casado y presenta declaración en conjunto, máximo $200,000 al año. El reembolso se va a reducir un 10% por cada $1,000 que un hogar gane por encima de estos umbrales. Cualquier padre de Connecticut que haya reclamado al menos un hijo de 18 años o menos en sus impuestos del 2021 puede obtener este crédito fiscal por hijos. Para encontrar más información sobre este programa de crédito fiscal por hijos en el Departamento de Servicios Fiscales de Connecticut, le dejaremos el link en la caja de comentarios. El gobernador Ned Lamont afirmó que los pagos estarían saliendo en este mes de agosto. Y lo prometido es deuda. Hablaremos sobre los estados faltantes para el SNAP EBT. Comenzaremos con Virginia, pues para agosto de este 2022 se ayudará a los hogares de bajos ingresos a comprar los alimentos que necesitan para preparar comidas nutritivas en casa. Como bien sabemos, en Virginia el SNAP es administrado por el Departamento de Servicios Sociales de Virginia y cada mes se realizan los depósitos en automático. Los beneficios se estarían enviando desde el día 1 hasta el día 12 de cada mes, según el último dígito de su número de caso. Los beneficios se agregan a las 12:01 am en la fecha programada, incluso si es que esta fecha cae en fin de semana o en día feriado. Luego tenemos el SNAP EBT en Alabama. Bueno, pues en Alabama su tarjeta EBT se puede utilizar como tarjeta de débito al momento de pagar en ubicaciones participantes en tiendas en línea. El proyecto de solicitud simplificada para ancianos de Alabama es un proceso de solicitud de SNAP para hogares donde todos los miembros
tienen 60 años o más y no tienen ingresos en el trabajo del mes. Es otra opción a considerar si es que corresponde. Los beneficios de Alabama se envían del 4 al 23 de cada mes, según los dos últimos dígitos de su número de caso. Y luego tenemos el beneficioso FoodShare, que es el programa de tarjeta Quest de Snap y BT para Wisconsin. La tarjeta Quest de Wisconsin también parece una tarjeta de débito de plástico y tiene también su nombre, su número de tarjeta y el logotipo Quest. La tarjeta Quest se puede usar para pagar alimentos en tiendas y en algunos mercados agricultores. Los beneficios de FoodShare de Wisconsin se envían durante los primeros 15 días de cada mes, según el octavo dígito de su número de seguro social.